Si ustedes la miran lateralmente, entonces observamos lo que este es la pared abdominal anterior, aquí está el ombligo y sigue, entonces aquí está. Y aquí tenemos la columna vertebral. En esta parte sí lo estamos viendo de lado. Si esas vísceras estuvieran sueltas, uno saltaba y le caía el hígado a la pérdida y le estaría moviendo por todos lados. Entonces las vísceras tienen que estar fijas. ¿Fijas a dónde? Pues depende del órgano que vamos a ver. Entonces, el creador, Dios, Alá, el que ustedes creen, mente superior, llegó y dijo, bueno, tengo esta cavidad, entonces metamos un poco de tripas y órganos, metamos en una bolsa. Y entonces lo metió en una bolsa. Todos los órganos del abdomen están metidos en una bolsa. Y esa bolsa tiene dos paredes. O sea, así acá de contar, cuando hablamos de pleura. Cada pared de estas se llama peritoneo. Toda la bolsa, peritoneo. Toda la bolsa se llama bolsa peritoneal. Bolsa peritoneal. Entonces aquí tenemos dos paredes o dos peritoneos, uno externo y uno interno. Entonces, este peritoneo que está pegado a la pared se llama peritoneo parietal, o sea, se refiere a la pared, el externo. Y esta hoja de aquí que nosotros vemos es el peritoneo visceral, o sea, que está en contacto con los órganos. En medio de estas dos hojas se vive el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Aquí hay líquido. Aquí hay un líquido contenido entre las dos paredes. Entonces ese se llama el líquido peritoneal. Así como hay líquido pleural, hay líquido pericárdico, aquí se llama líquido peritoneal. Y es lo que permite cierta libertad de las vísceras. Que uno se moviliza, bueno, usted que le gusta bailar, hacer ejercicio, pues no golpea las vísceras abdominales, no se golpea, sino que permite ser cierto compliance, se llama así, compliance pulmonar. Entonces, si yo tengo esta bolsa está metida acá y la veo lateralmente, entonces la bolsa está aquí metida. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos la cavidad abdominal. Aquí está el tórax y aquí está la pelvis. Entonces nosotros vemos lateralmente. Entonces está el espacio abdominal y vemos la bolsa peritoneal con sus dos capas. Y si ustedes observan bien, queda un espacio entre la bolsa peritoneal y la columna vertebral, que sería este espacio. ¿Sí? Entonces, ese espacio es lo que se denomina el retroperitoneo. Retroperitoneo. Así como en el tórax encontramos un espacio que es el mediastino, nosotros encontramos en el abdomen, en la parte posterior, entre la pared posterior del abdomen y la columna vertebral, un espacio, y ese se llama el retroperitoneo. Retro quiere decir detrás de, entonces detrás de.
Entonces, llegaron las vísceras. Y ahora tiran todo el mundo de vísceras y quieren para allá. Entonces el hígado, que es el más grande de todos, digo, bueno, y yo de dónde me traigo. Entonces aquí hay un concepto como el del circo. Ustedes han visto que los circos tienen que son como una pirámide, ¿no? De carpas, y tienen un poste central que sostiene toda la carpa. Pero a la vez de la carpa le sacan unas estructuras, ¿no? En las cuales hacen un trapecio. Y aquí hacen otro trapecio. O sea que está sostenido. ¿Sí? Eso. Entonces aquí es donde están los famosos trapecistas. Estas otras, los trapecistas. Entonces iniciaron la función con dos trapecios. Y luego se les creció el enano con el circo. Entonces dijeron, no, tenemos que montar más. ¿Y dónde lo vamos a montar? Y entonces dijeron, no, pues que como está bien amarrado este trapecio, entonces saquémosle otro lado. Y aquí sacaron otro, y aquí sacaron otro, y aquí otro, y aquí otro. Y más trapecistas. Más trapecistas. Y si quieren sacar más, entonces le van añadiendo. Quiere decirle que las vísceras empezaron a mirar esa carpa, decir, porque la bolsa peritoneal, y dijeron, bueno, ¿de dónde nos vamos a agarrar? Entonces, el primero, que era el que fue el hígado, entonces digo, bueno, también puedo hablarlo aquí. Este es el hígado. Y entonces el hígado miró hacia arriba y dijo, no, hermano, aquí yo me pego del diafragma, que el diafragma está bien agarrado. Y ustedes ya saben de dónde son los diafragmas, de dónde está pegado, de dónde las costillas, del tendón, de las vértebras. Entonces el hombre está bien agarrado. Entonces el hígado dijo, no, yo me pego de aquí. Entonces sacó un ligamento que lo pegó al diafragma. Todo esto, ligamento bien pegado con el ligamento pulmonar. El estómago está aquí, hace esto, ¿cierto? Entonces tomaba agua, comía algo y el hombre se iba al piso. Le digo, no, yo tengo que agarrarme el agua. Entonces vi el hígado ya bien agarrado, entonces sacó un ligamento. ¿Qué se llama? El ligamento hepatogástrico. Hepatogástrico. ¿Sí ven que están recibiendo los nombres de las? ¿Sí? Hepato es hígado y gástrico. Y aquí está el duodeno, la primera porción del duodeno, el duodeno quedó colgado, entonces digo, no, yo me pego el hígado también. Y sacó otro ligamento que se llama el ligamento hepato duodenal. Y aquí está el famoso duodeno. Y entonces el colon transverso, o el colon que va aquí, así, y luego da la curva acá, así, ya que da la flexura, y baja, hasta el recto. Entonces el colon quedó colgado ahí, y ahora que hago yo bien lleno de caspa. Entonces se hizo un mes. Esto pequeño se llama el ligamento, pero hay unas estructuras grandes que parecen unas carpas que se pegan. Entonces aquí viene de la flexura hepática del colon y la flexura esplénica del colon, sale como una especie de una carpa que hace esto así. Es un ligamento, es como una tela grande y se pega a la pared posterior.
Sin embargo, el colon todavía quedaba como caliéndose. Entonces digo, no, pues si tengo el estómago que está colgado del hígado, no, pues yo hago. Y entonces metió un ligamento aquí, entre el colon y el estómago. Entonces se llama ligamento gastrocolínico. Si ven cómo entonces los órganos se van pegando uno del otro. Si tenemos aquí el vaso, entonces el vaso ni corto ni perezoso, y uno, yo me pego del diafragma, y yo me pego por aquí del estómago, y yo me pego por aquí del riñón. Entonces cada uno de estos recibe el nombre correspondiente. Entonces aquí está el reno, que es renal, esplénico, reno esplénico o esplénico renal, como ustedes lo quieran llamar. Este es el diafragma, entonces espleno diafragmático, espleno gástrico, que se va a pegar. El colon ascendente no tiene meso, ni el colon descendente, o sea, no tiene ligamento. ¿Por qué? Porque cuando el feto evolucionó, se hizo un fenómeno que se llama de coadescencia. Coadescencia. ¿Qué significó? Que no se formó ligamento ninguno del hígado, del colon ascendente ni del colon descendente. Entonces quedó pegado al retroperitoneo. Aquí está el retroperitoneo, entonces quedó aquí. Adelante, cuando uno abre la cavidad abdominal, le prende la cara anterior del colon ascendente y descendente. Pero no ve uno la cara posterior, tiene que despegarlo para poderlo ver por detrás. ¿Cuál es el concepto? Las vísceras que están dentro de la bolsa peritoneal se llaman órganos peritoneales. Y los que están aquí en esta parte se llaman órganos retroperitoneales. Entonces, denme un ejemplo de órganos retroperitoneales. Pero miren ustedes un ejemplo. Ustedes que son tan cumplidos en llegar. Nosotros le dio las 7 de la mañana. Yo tengo que estar allá, máximo a las 7:05. Sale a la calle y viene en la bolseta, pero no le cabe uno más. Y usted se para ahí y paró la bolseta. Entonces se subió como pudo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Eso está tan lleno que usted mete la barriga. ¿Sí o no? Pero le queda la boca. Eso le pasa a estos órganos. ¿Sí? Metieron la barriga, le quedaron adentro peritoneal la cara anterior, pero la posterior a la larga le quedó en el reto peritoneal. Esa es la explicación, porque unos órganos son intraperitoneales puros y otros son intraperitoneales, pero con tanto retroperitoneal. Entonces es el caso del páncreas, es el caso del duodeno, es el caso del colon ascendente y el colon ascendente. El otro concepto que yo quiero que les quede claro es que esos ligamentos, como los que les describí ahí, o esos mesos, aquí hay un meso, ¿no es cierto?, que se fija en la pared abdominal y se origina de izquierda a derecha, así un meso. Haga de cuenta esta tela, se llama el mesenterio y en ese mesenterio es donde va a derivar el intestino delgado. Se llama mesenterio. Que entonces, ¿qué son el meso? El meso colon transverso, que fija el colon a la pared posterior. Y ese mesenterio y los ligamentos son peritoneo. Eso no son ningún otro tejido, peritoneo modificado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una bolsa, yo siempre tengo que desnudarme. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo la bolsa peritoneal
esta es la pared, ¿cierto? La pared parietal del peritoneo. Si yo le meto la mano aquí, entonces hago un doblez de la blusa. ¿Sí? Un doblez. Eso puede ser un ligamento, y si es más grande, es un meso. Entonces, ¿qué es un ligamento y qué es el meso? Es peritoneo modificado. No es nada más el mismo tejido que usted ve en el ligamento, es el mismo tejido del peritoneo. Entonces vuelvo y les repito, los mesos y los ligamentos que sostienen las vísceras son de la bolsa peritoneal, pero modificada. Entonces, si ustedes observan aquí, miren que donde yo metí, hice el pliegue, quedan dos hojas, ¿sí? Una hoja anterior aquí y una hoja posterior aquí abajo, y yo puedo meter mi mano acá. Entonces usted va a ver que en medio de los mesos o en medio de los ligamentos, por ese espacio que queda entre los dos, es donde entran las arterias, las venas, los nervios, los linfáticos a los diferentes órganos. Entonces, el ligamento y los mesos no son solamente cosas para colgar, sino que son elementos por donde entran y salen nutrición y salen. Claro. Esto es lo difícil de entender. Es decir, cuando le empiezan a uno hablar que el ligamento no es que el ligamento tal, que el meso tal, y que no es que ahí es donde uno empieza a pasar trabajos. Entonces, entendido esta parte y entendido que es un órgano intraperitoneal, pero a la vez es retroperitoneal, ¿se acuerdan del ejemplo de la roseta? Y no tienen problema. Pero se puede borrar eso. ¿Ustedes conocen este instrumento? ¿Es posible? Bueno, es un instrumento de pronto para tener una campanita. Un embudo, exactamente, el embudo. Entonces, lo que yo les quiero decir con esto es que el riñón no es más que un juego de embudos. ¿Para qué sirven los embudos? Los embudos sirven para manejar líquidos. ¿Sí? Se vacía un líquido, se va el líquido, conduce a algún lado. Entonces, eso es el riñón, es un juego de embudos. Esperemos un momentico que llegue los marcadores. Forma de líquido Entonces, el riñón, como lo vamos a ver en la práctica, cuando uno entra a la fosa renal, que está en la región lumbar, en el retroperitoneo, uno encuentra que está embebido en una grasa grande, una grasa que lo cubre completamente. Esa grasa se llama la fascia de Gerota, que generalmente no la encuentra uno en el cadáver, sino lo encuentra uno in vivo. Y eso es como una colcha que protege al riñón contra los traumas severos. Entonces, después de la fascia de Gerota, entonces sigue la cápsula renal. Este tejido que aquí, que la cápsula, es una cápsula fibrosa, dura, es como de la constitución del pericárdio, y lo recubre completamente. A veces, cuando los cirujanos entramos a revisar un riñón después de un trauma, por ejemplo, traumas de alta velocidad, como los de las motos, carros, etc., entra uno y encuentra que hay fractura renal, es decir, que el riñón se ha abierto, por el golpe se ha abierto y tiene varias fracturas y ha sangrado. Sin embargo, la cápsula lo tiene allí, eso lo encapsula, como el nombre lo dice, y entonces no lo deja que
explote. Eso hace que el riñón, pues, posterior al trauma, en unos 8 o 10 días el riñón está completamente sano, el mismo se ha preparado. Entonces, esa es la función de la cápsula también para proteger el riñón. Ahora ya viene la parte interna del riñón. Entonces es como si uno pelara una naranja, una mandarina, le quita la cáscara, esa es la corteza, la cáscara que uno quita, y la médula es todo lo que uno se come. Buenos días. Entonces, después de la cápsula, entonces sigue la corteza. Pero la corteza tiene una característica que de trecho en trecho se mete a la médula. Se hace esto. Aquí. Se mete a la médula. Así es. Entonces, estas entradas de la corteza a la médula es lo que se llama la columna renal. Columna renal. Miren ustedes que es una columna, aquí la veo como un pilar, una columna. Aquí la ve hacia arriba, aquí la ve acostada, aquí la ve hacia abajo. Esa se llama columna renal. Pero si ustedes ven acá, las columnas forman una especie como de una bolita acá, que es así. Entonces, estas se denominan las pirámides renales. Pirámides renales. Las pirámides. ¿Qué es una pirámide? Una pirámide es un triángulo. Entonces, si usted mira esto, entonces uno se puede imaginar que aquí hay un triángulo. ¿No es cierto? Aquí hay un triángulo. Entonces, por eso se llama pirámide renal. Las pirámides de Egipto son así: Keops, Keops y Miserino, las 3 pirámides de Egipto. Entonces, por eso esta parte toda se llama la pirámide. Y si nosotros vemos esas pirámides, se hace como un buchecito así, ¿no es cierto? Se cierran acá. Se cierran acá, la ceniza. Se cierran acá y la ceniza. Y entonces hacen un pico. Entonces, como si a la pirámide, perdón, le pongo un pico aquí, póngala como la ponga. Si yo la pongo así, entonces aquí está el pico. O sea, es un embudo. Claro, es un embudo. Entonces, ese pico, ¿no es cierto? Del embudo, este pico que salía aquí, ¿no es cierto? Es lo que se llama la papila renal. La papila renal. Entonces, miren ustedes que aquí en esta pirámide, ¿no es cierto? Aquí hay como una especie de una membrana. O sea, es la unión entre la corteza y la médula. Aquí está corteza y aquí está médula. Entonces, en este borde, está en este líquido, ¿no es cierto? Entonces nosotros encontramos todas las nefronas. Todas las nefronas están en ese borde. ¿Qué es la nefrona? La nefrona es la unidad fundamental del riñón. Son los riñones chiquiticos, así como el hepatocito, ¿no es cierto? El globulillo hepático es el hígado más chiquitico. La nefrona es el riñón más chiquitico. Entonces, ustedes recuerdan bien que una nefrona está constituida por la cápsula de bomba, ¿no es cierto? Que es una allí de vasos sanguíneos. Luego sale un túbulo contorneado proximal y entonces está el asa de Henle, un túbulo contorneado distal y luego un túbulo colector. Entonces, todo esto es lo que se llama el asa. Asa
y se llama digenio, pero usted lo descubrió por primera vez. Todo esto es asa de Helle. ¿Qué es el asa de Helle? El túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal. ¿No es cierto? Entonces, y aquí es el túbulo conector. Esto, si ustedes lo observan, uno pasaría aquí un límite que sería este límite de acá, donde hay parte de la corteza y parte de la médula. Y entonces aquí en este tejido es donde se hace el intercambio de iones, el intercambio de líquidos, el intercambio de sustancias, etc. Aquí es prácticamente donde se filtra la sangre. Entonces aquí se produce la orina y sale por el túbulo conector. Y el túbulo conector lo que hace es que gotea dentro de la pirámide. Entonces ahí la sumatoria de todas estas nefronas, ¿no es cierto?, que producen la orina, cae a la pirámide renal. Y la pirámide renal, entonces, se llena la pirámide renal, por decir algo, de toda la orina que cae producto de las nefronas. ¿A dónde se conecta? Entonces ustedes han visto que los que somos católicos conocemos el cáliz, ¿no es cierto?, que usa el sacerdote para la misa. Entonces, ¿qué es el cáliz? El cáliz no es más que un embudo que tiene una patita para poder separar, ¿no? Entonces aquí es donde consagran el vino para todo lo que es la misa. Pero si yo a ese cáliz le quito la pata, ¿no es cierto? El cáliz le quito la pata y yo ahí le quito aquí, me queda aquí un embudo. ¿Sí? Entonces por esa razón, la otra estructura que sigue ahí, el otro embudo que sigue este grandote, ¿no es el cáliz. Se llama así cáliz. ¿Por qué? Porque tiene aquí la boquita, ¿no es eso? Y aquí está. Y aquí. Entonces, la orina que se produce aquí sale por la papila, ¿no? Que es el pico de la pirámide, y cae al cáliz menor. El cáliz menor tiene también otra ramita. Entonces miren ustedes que aquí se forma otro cálicito y aquí se forma otro cáliz y aquí se forma este del medio y aquí otro cáliz central. ¿Claro? Es decir, mire que ya van dos embudos, el de la pirámide y el del cáliz. Entonces el riñón, cuando uno lo mira anatómicamente, se divide en tres sectores. ¿No? El del polo superior, el del polo inferior y el de la región central. Entonces, todos los que son los cálices menores de la parte superior del riñón se juntan en un solo cáliz grande, un solo cáliz grande que recibe todos estos aquí. Y aquí también se forma otro cáliz grande que recibe los cálices menores de la región central. Y aquí se forma otro cáliz mayor que recibe los de la parte inferior. Entonces se unen los tres cálices mayores que se forman en el polo superior, en la región central y en el inferior, ¿no es cierto?, en una gran dilatación que se llama la pelvis renal. Entonces, ¿qué es la pelvis renal? Es la llegada de los tres cálices mayores, el de la parte superior, el de la parte media y el de la parte inferior, y de aquí sale el ureter, que es el que lleva la orina hacia el riñón. Entonces miren ustedes lo que les quería indicar que el riñón no es más que un juego de embudos.
¿Por qué? Porque los embudos es el aparato, ¿no es cierto?, que ayuda a conducir, ayuda a conducir los líquidos. Entonces vuelvo y lo repito para que lo tengan en cuenta. Entonces el riñón, como ustedes lo ven, tiene una forma de frío. Y cuando no se habla del riñón, sino de otra estructura, se dice el frío que tiene una forma riñonada. Pero como estamos hablando del riñón, aquí tiene forma de frío. Entonces, tiene un polo superior, un polo medio y un polo inferior. ¿No es cierto? Que está protegido afuera por la fascia de Gerota, que tiene una cápsula que lo envuelve. Y cuando ya hablamos de la parte interna del riñón, entonces tenemos dos partes fundamentales. La corteza, que es la parte externa, y la corteza, ¿no es cierto?, de trecho en trecho se mete en la médula, así, y va haciendo. Entonces, esa separación que hay entre las pirámides, la separación entre las pirámides por corteza, y se llama columna renal. Y entonces, esas entradas de la corteza a la médula que forman estas, digamos, estructuras, ¿no es cierto?, que son, tienen una forma como de pirámide, como de triángulo, deformada, pero la tienen, y que en la unión que hay entre la corteza y la médula, en cada una de las pirámides donde están las nefronas, que son las unidades fundamentales y productoras de vida. Que aquí la pirámide tiene una saliente, como es un embudo, tiene un pico, ese pico se llama la papila renal. Y que la papila renal desemboca en otro embudito pequeño que se llama el cáliz menor. Y que la sumatoria de los cálices menores que hay en el polo superior forman este cáliz mayor, a donde se enfocan todos. El cáliz mayor también tiene una saliente. Entonces ustedes cuando lo veamos ahí en el laboratorio, ustedes van a ver lo siguiente. Uy, no borra esto. Y es borrable. Que a veces hay uno que es permanente y es sin embargo. Entonces ustedes van a ver en el riñón realmente, cuando lo veamos allá, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, es como una saliente aquí, otra saliente, otra llegada aquí y otra llegada acá. Y entonces se produce la dilatación aquí y luego sale. ¿Sí? Entonces, esto sería aquí, digamos, la llegada del cáliz mayor de la región superior. Esta sería el cáliz mayor de la región media y este sería el cáliz mayor del polo inferior. Y ambos desembocan y producen esta dilatación, que se llama la pelvis. Y de ahí de la pelvis entonces sale el líquido de pelvis. Pero pues realmente aquí esto es un muñequito para poderlo entender. Claro, señores. ¿Alguien lo entendió? Yo vuelvo y lo explico, no tengo. A mí lo que me interesa es que entiendan eso. Y ya ustedes ahora que nos presenten ya como es el riñón, realmente ustedes lo van a entender fácilmente. Hagámoslo pues. Ustedes salen estos dos conductos. Esto se llama el conducto eyaculador. Conducto eyaculador. Y entonces aquí está la uretra prostática está aquí. La uretra prostática está aquí. ¿Cierto? Entonces, fíjense usted que aquí en el folículo se llama folículo como un levantamiento que tiene la uretra prostática. Sale este conducto.
Y aquí sale este otro conducto a la uretra prostática en el hombre. Y nosotros vemos que hay una porción pirigosa. Pirigosa es como un coladorcito. ¿Sí? Aquí en la pared del ambiente. Entonces lo que yo quiero que ustedes sepan es el semen de eyaculación tanto en el hombre como en los animales, ¿sí? Está compuesto primero de el semen, o sea, lo que el hombre eyacula, todo completo se llama el semen, que está compuesto de ¿qué? De los espermatozoides, que vienen por el conducto deferente del testículo, del líquido seminal, que se produce en las glándulas o también vesículas seminales, como ustedes pueden ver. Y tercero, del líquido prostático. Entonces, cuando el hombre tiene el orgasmo, entonces todo este líquido se viene de acá, y la próstata, por medio de estos agujeros, bota el líquido prostático para completar, ¿no es cierto?, la constitución del semen. Eso está en la uretra prostática. El folículo y el utrículo, que están aquí, el utrículo, que son levantamientos que tienen aquí ya viene el cuello de la vejiga, ¿cierto? Y aquí está todo este segmento que está compuesto del folículo y del utrículo. Esas dos estructuras que son como una sarmiento y unas protuberancias. Entonces, cuando el hombre está teniendo relaciones sexuales, tanto el folículo como el utrículo se levantan, crecen, aumentan de tamaño, y entonces evita la eyaculación retrógrada. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre eyacula, no se le devuelve el semen, no se va a la vejiga, que la vejiga está aquí, no se devuelve, porque ese folículo y ese utrículo crecieron, y entonces prácticamente taponan el cuello de la vejiga. Por eso es que el hombre tiene la relación sexual y orinar y no puede. Tiene que esperar 15 minutos, 20 minutos, y por esa razón es que los pacientes a los que se le opera la próstata, ¿cierto?, se le daña este sistema del utrículo y del folículo, ¿no es cierto? Y entonces ellos pueden tener relaciones sexuales porque no les tapan para nada la parte sexual, ¿sí? Pero cuando eyaculan, no eyaculan a la vagina, sino que eyaculan a la vejiga. Se llama eyaculación retrógrada. Y eso es ese semen que queda aquí. Luego, cuando el hombre puede orinar, él sale. Este es digamos, el único problema que tienen los prostatizados, o sea, la próstata, porque la próstata está aquí. Y aquí vemos aquí la salida de la uretra, continúa aquí, aquí baja la línea. Y por esa razón es que cuando al hombre, especialmente ya de edad avanzada, le crece la próstata, ¿no es cierto? Y entonces empieza a apretar el calibre de la uretra masculina
prostática lo empieza a apretar, y entonces en las primeras etapas del crecimiento prostático al hombre le cuesta mucha dificultad orinar, y fuera de eso le queda un residuo en la orina. Es decir, el que tiene la próstata crecida inicialmente orina, pero no orina todo, sino queda un residuo, y ese residuo recibe más orina. Entonces, por eso es que tiene la próstata cada ratito está orinando. Entonces, ese se llama ahora me recuerdo. Es la urgencia de ir a orinar cada ratito, cada momentito quiere ir a orinar. Y si se pone a tomar cervecita, trago, no, tiene que ponerse una sonda directa al baño. Pola, esa es pola. Se acordó por la pola, no pola. Es la orinadera. La disuria es el actor para orinar. Entonces, claro, entendieron, ¿no es cierto? ¿Qué es el conducto eyaculador? ¿Cómo es que es la eyaculación? ¿Cierto? ¿De qué consta la eyaculación? De los tres. Y aquí, ¿por qué? ¿Dónde se reúnen? ¿Cómo? Bueno, vean. Como ustedes vieron allí a la niña que nos explicó la uretra. La uretra femenina es una uretra muy corta, porque aquí está el piso pélvico, ¿cierto? Y entonces este segmento se llama uretra membranosa. Uretra membranosa. Este segmento. Y aquí ya está el meato urinario. El meato urinario. Si usted pone una mujer en posición ginecológica, ¿cómo es que se titula? Creo que es así. Ajá, sí. Posición ginecológica. Y esta es la vagina. ¿Sí? Entonces observamos que aquí está el clítoris, ¿verdad? Y aquí está el meato urinario, y aquí está el orificio vaginal, ¿verdad? Y aquí está el recto. Yo he visto médicos poniendo una sonda a través de la vagina, porque no saben dónde está la uretra. Imaginen esas alturas y no saben dónde está la uretra. La uretra está inmediatamente por debajo del clítoris, ahí se ve. ¿Qué es lo que pasa con las infecciones urinarias? La mayoría de las infecciones urinarias se presentan en mujeres. ¿Por qué? Porque esta uretra es muy cortita. Y sobre todo en niñitas, ¿no es cierto? Niños, por ahí de 7, 8, 9, 10 años, están jugando, no es que les da ganas de ir al baño, ¿no es cierto? No aguantan, sino que van, hacen la defecación a toda leche con la punta abierta, que es lo que está haciendo la amiguita. Cuando termina la defecación, se limpia con el papel higiénico de atrás hacia adelante. Al traerse, al limpiarse así, entonces la materia fecal pasa por la vagina y unta la vagina. Entonces se producen dos problemas. Primero, una vaginitis. Y segundo, un itis, o sea, una infección del tracto urinario. ¿Por qué? Y se hace un cultivo de las infecciones urinarias y se encuentra la E. coli, que es, no es como la E. coli, Escherichia coli.
por un solo detalle, de limpiarse de atrás hacia adelante y con el papel higiénico bien untado con chapo, ¿sí? Entonces se unen acá y luego empieza la niñita con fiebre, con escalofrío y todo, o empieza a ver la mamá que tiene un flujo amarillento. Ay, la niña, ¿por qué era que tiene flujo? Porque se untó ella misma y inoculó el E. coli. Esa es la mayor, digamos, la causa. La otra son las relaciones sexuales tempranas, etc. Bueno, pero la más frecuente es esta que les estoy diciendo. Y se observa también en mujeres de edad avanzada, porque es más fácil limpiarse de atrás para adelante, y sobre todo las mujeres de edad avanzada, que ya les duele el hombro, que les duele el alcohol, que la manita, entonces es más fácil. Entonces lo que hay que hacer y se le enseña a las personas es que cada que vayan a la defecación se laven muy bien con agua y jabón. Entonces nosotros les enseñamos, bueno, cuando yo trabajaba como médico general, le enseñábamos a las mujeres primero que trataran de enseñar al organismo a que en las primeras horas de la mañana se hiciera la defecación, especialmente antes del baño, ¿cierto? De tal manera que defecación y luego baño disminuyen notablemente las infecciones urinarias con este sistema, porque uno no va, generalmente no va sino una vez al día al baño. ¿Entendido?